tus ansiedades. Así es que llévaselas a Dios. Así es que cierra ahí tus ojos, te invito a que los cierres y habla con Dios, tú solo con Él, tú solo con Él. Padre mío, Creador del cielo y de la tierra, tú que conoces los corazones de cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Conoces sus necesidades. Solo tú, mi Dios, puedes darnos en esta mañana, Señor, esas hermosuras que tienes para nosotros, para el hombre interior, por tu precioso Espíritu. Te pedimos, mi Dios, que complazcan las peticiones de tus hijos, Señor, conforme a tu perfecta voluntad que se hace en el cielo, Padre. Te damos gracias, mi Dios, omnipotente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, cinco, 7. ¿Ya lo tienen ahí? Dice el Señor, echando toda vuestra ¿qué? Ansiedad. Entonces quiere decir que tenemos ansiedades. Amén. Hay veces que dices, no sé qué falta en mi vida, pero estoy muy preocupado por esto, estoy preocupado por aquello, siento que esto no va a estar funcionando. Dice, echando, o sea, entregando toda ¿qué? Toda ansiedad sobre el Señor Jesucristo, porque aquí es cuando tú caminas en fe, porque Él tiene cuidado de quién. Entonces, ¿Él está en cuidado tuyo? Amén. Él está en cuidado de nosotros. Entonces, tú tienes que caminar en fe plenamente convencido que esa ansiedad que tienes, tú tienes que entregársela a Él y tú tienes que descansar. O sea, Dios de todos modos te va a contestar, ¿sí? O sea, Dios sabe que tienes una ansiedad, pero el único que la puede quitar eres tú. Amén. Porque tú traes la ansiedad, Dios ya la conoce y Dios ya tiene la solución. O sea, Dios dice, esto va a pasar, esto tiene, pero el asunto está en tu alma, en que tú traes esa ansiedad y no la has soltado. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer? Entregársela a Dios, echar toda tu ansiedad. ¿Qué tienes? Es que esto no está funcionando, es que esto va de mal en peor, es que esto no va a caminar, es que esto no va a funcionar, es que no tengo recursos, es que no tengo lo que sea. ¿Dios tiene buen cuidado de nosotros? No dice el Señor de miles de maneras que Él tiene, que nunca nos dejará, ni nunca nos va a desamparar. ¿Qué significa que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar? Siempre va a estar con nosotros, porque Él tiene buen cuidado de nosotros. Pero fíjate, la clave está en el versículo anterior. Recuerda que todo es por fe. Amén. Porque el asunto es que tú no ves a Dios, ¿no? Ni Él te contesta audiblemente. Qué impresionante, ¿no? ¿Te das cuenta que Dios no te contesta? O sea, te contesta, sí te contesta, pero no audiblemente. No estás teniendo una plática con Él y te dice, no te preocupes, hijo, yo te voy a dar esto y esto, ¿no? Así como que tú lo oraste y tú te quedas en fe, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 5:6,
humíllate, o sea, ríndete a Dios. Eso es humillarse, ríndete a Dios. No quieras sacar las cosas en tus fuerzas. Humíllate ante Dios. Dice, humillaos, dice el versículo 1 de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte. O sea, para que ese problema Él lo solucione. ¿Cuándo? Cuando Él fuera el tiempo. Entonces aquí debemos identificar dos cosas. Siempre las cosas son en los tiempos de Dios, ¿sí? Son los tiempos de Dios. Lo que nunca debemos confundir es cuando nosotros decimos, esa persona no quiere recibir a Cristo, ¿no? Es que va a ser en los tiempos de Dios. Y los tiempos de Dios para nacer de nuevo son ya, son de inmediato, ¿no? Es decir, el mismo Señor tiene que tratar con nosotros para ese nacimiento, ¿sí? Para que pueda darse ese nacimiento. ¿Por qué? Por la dureza del corazón que tenemos. Pero debemos darle gloria a Dios que ya estamos en Cristo. O sea, ya fuimos reconciliados con el Padre. Entonces tú te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. Amén. Para que puedas entregarle toda carga a Dios. Amén. Humillaos bajo la poderosa. Cuando tú te humillas, ¿qué estás haciendo? Rindiéndote. Amén. ¿Qué es humillarse? Es rendirse. O sea, rendirse a Dios es como decir, ya no puedo yo. Tú tienes que entrar, Señor. Yo ya te lo entrego en tus manos y ya, aquí acaba. Para mí ya, si se soluciona, yo sé que lo vas a solucionar, Señor, pero ya en mis fuerzas no puedo. Amén. Pero eso significa que tú y yo debemos rendirnos a Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, ¿sí? Para que Él los exalte cuando fuera, ¿cuándo? El tiempo de Dios. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de quién. Amén. Él tiene cuidado tuyo. Amén. Así es que tú y yo debemos vivir plenamente convencidos de que Dios es totalmente, Él es poderoso para cumplir todo lo que ha deseado. Mira, vamos al libro de Romanos 4. Amén. 4:19. Estamos hablando de Abraham. Y no se debilitó en lo que él confiaba en Dios. Y no se debilitó en la que? En la fe. Al considerar su cuerpo, al ver las circunstancias, que ya estaba como muerto, casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice en el versículo 20, tampoco ¿qué? Por incredulidad. Entonces piensa, tú le estás entregando las cargas a Dios. Tú te tienes que levantar ¿de qué manera? Plenamente convencidos. Tampoco dudas por incredulidad de la que. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Entrégale todas tus ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Cosa fácil de decir, pero de llevar a cabo, ahí te quiero ver, ¿no? Cuando ves que las cosas no cambian y no cambian, ¿qué dice tu mente? No, esto es imposible, pero la fe porque viene por el oír, y entre más conoces a Dios, más tu fe se fortalece. Amén. Hay cosas que tenemos que comprender, ¿sí? Comprender del poder de Dios que está obrando a nuestro favor. Amén. Recuerda que tú ya no eres de este mundo, tú eres de Cristo. Amén. Dice que tampoco dudó, ¿sí? Por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. ¿Cómo estaba este varón después de haber entregado las ansiedades a Dios?
Plenamente, ¿qué? De que Dios es también poderoso para hacer, ¿qué? Entregarle todas tus ansiedades, porque Él dijo: yo tengo buen cuidado de ti. ¿Tiene buen cuidado de ti Dios? Sí. Si tú vas caminando en la noche, vas confiado que Dios te está cuidando. Si estás en tu casa, estás con la confianza que Dios te está guardando. O te subes a poner otros 20 candados. Tienes confianza que Dios está contigo, ¿no? Amén. Y entonces sales a ve a la tienda, ¿no? Mejor. Aquí se dice la palabra de Dios, que sea diligente. Dios tiene confianza en ti. Te está guardando. Mira, 1 de Pedro 1. Amén. 1:5. ¿Que somos qué? Salvados. ¿Y qué poder tenemos a nuestro favor? ¿Cuántos sabemos que Dios es poderoso? Amén. Y tú estás guardado por el poder de Él. Amén. Estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Y sabes por qué Dios te está guardando? Para que alcances ¿qué? La salvación. Para poderte santificar. Porque fuiste escogido antes de la fundación del mundo para que tú fueses ¿qué? Santo y sin mancha. ¿Sí? Así es que Dios te está guardando con su poder y tiene un motivo Él. Dice Efesios 1. Dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Cristo, ¿desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Para que tú fueras ¿qué? Santo y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿por qué te está guardando Dios? Para que alcances la santidad. ¿Eres de Dios? ¿Eres su rebaño? ¿Y te tiene paciencia? ¿Qué paciencia nos tiene? Oye, ¿cómo te sientes? No, o sea, no sé, sí me gusta, pero no me gusta, luego eso me siente bien. Pero Dios nos tiene. A mí me maravilla, después de tantos años en Cristo, de ver cómo Dios va tratando con cada uno de ustedes, ¿no? Porque cuando empezamos en Cristo, pues todavía hay muchas cosas que pero Dios en amor nos va transformando día con día, ¿sí? Yo sé que termina la prédica, termina la alabanza, y tú tienes tu manera de pensar, pero Dios tiene la suya. ¿Ven? Entonces tú estás guardado por Dios. Amén. Mira, vamos aquí al libro de Hebreos. Hebreos 1. Amén. Dice: Hebreos 1:13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate, ¿a dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta que pongan los enemigos por el lado de los cielos. Ahora, lo importante de ver este versículo es que, a ver, el que está sentado a la diestra del Padre, ¿quién es ahorita? Jesucristo. Es Cristo. ¿Y dónde quiere Dios que te sientes tú?
A su diestra. Entonces, para que tú te sientes a la diestra del Padre también, con Jesucristo, necesitas acabar ¿con qué? Con el pecado, ¿sí? Pero mira el versículo 14. Habla de los ángeles. No son todos espíritus, ¿qué? O sea, tú tienes espíritus ministradores que están enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. A ver, entonces tú estás guardado por el poder de Dios, ¿para qué? Para alcanzar la salvación. Amén. Para alcanzar la salvación. Y Dios, ¿por qué te tiene guardado? Para que alcances la salvación. ¿Y qué hace Dios para que tú alcances esa salvación? Te cuida. Te cuida. ¿Con quién te cuida? Con tus ángeles. Con sus ángeles. Amén. Amén. O sea, tú no los ves, pero dices, pero estás como tienes que estar como Abraham, plenamente convencido de que tú estás guardado por el poder de Dios para alcanzar aquella salvación, porque tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo para que tú fueras ¿qué? Santo y sin mancha delante de Él. Así es que Dios te va a tener muchos años aquí. ¿Para qué? Para que tú alcances ¿qué? La salvación, la santidad. Amén. Lo triste es cuando Dios ya mejor decide llevarse a alguien para que solamente sea salvo el espíritu. Cuando Dios te quiere dar un cuerpo glorificado. O sea, mira, vamos aquí a 2 de Corintios 5. Amén. Dice 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿cuál es tu morada terrestre? Es tu cuerpo. Impresionante, ¿no? O sea, tengo una morada que está aquí en la tierra. O sea, tienes casa aquí. ¿Cuál es esa casa? Este cuerpo. Este tabernáculo, ¿por qué es tabernáculo? Porque tienes a Dios. Eres el templo de Dios. Amén. Si llegara a deshacer, tenemos de Dios un ¿qué? Edificio. ¿Y por qué le llama edificio? Porque es la nueva Jerusalén. ¿Sí? Una casa no hecha de manos, eterna. ¿En dónde? En los cielos. Entonces, ¿dónde está tu casa definitiva? En el cielo. Y para estar en esa casa tienes que ser sin mancha, santo y sin mancha. Entonces Dios lo que está haciendo contigo y conmigo es tenerte en este tabernáculo, en esta tierra, para que tú alcances ¿qué? La salvación, que va a ser para ser manifestada en qué lugar? En el tiempo postero. ¿En dónde está esta casa? En el cielo. Pero lo impresionante es que Dios se está preparando para toda una eternidad. Para toda una... O sea, si aquí... ¿Qué es lo que nos cansa en esta tierra? Este cuerpo. ¿Quién es el que se cansa aquí en la tierra? Este cuerpo. Decía Pablo, mientras mi hombre interior se va rejuveneciendo, mi exterior se va desgastando, ¿no? Empiezan a salir patas de gallo y dicen, ay, incluso son prematuras, pero ni tan prematuras, ¿no? Porque le vas sumando ellos, ya no están tan prematuras, ¿no? ¿Eh? Yo creo que son prematuras, porque normalmente yo no las tenía, ¿no? Y luego los labios empiezan a pintar. ¿Y ahora qué traen? ¿No? Es prematuro esto. Pero tenemos que aceptar
que este hombre interior se va ¿qué? Desgastando. O sea que es un cuerpo de muerte. Pero Dios te va a dejar en este cuerpo para que alcances una eternidad. Y esa es la que nos cuesta trabajo imaginarlo, ¿no? Pero qué triste cuando alguien se va y dices, ¿y este ya? ¿A dónde se habrá ido? ¿No? Para todos, ay, que en gloria esté, pues quién sabe, pero quién se fue. Pastor, pero también hay un versículo que dice que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún hasta allá de la muerte. Salmos 48, 14. Sí, pero tienes, acuérdate una diferencia importante, y la voy a leer aquí. Me voy a adelantar un poquito aquí. Vamos a 1 Corintios 5. Dice 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué había en la iglesia de Corintios? ¿Fornicación es pecado? Sí. Okay. Y tal fornicación la compara Pablo, dice, cual ni aún se nombra entre los del mundo, o sea, los gentiles, tanto que un cristiano tiene la mujer de quién? Pero es este cuate, ¿no? Y dice en el versículo 2, y ustedes están envanecidos, ¿no deberían más bien de haberlos lamentado para que fuese qué? En medio de vosotros el que está cometiendo tal acción. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y aquí viene la manera en que lo juzga, ¿sí? Dice versículo 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, este cristiano se ha entregado ¿a quién? Para que le destruya ¿qué? La carne. A fin de que ¿qué? El Espíritu En el día del Señor Jesús. El espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sí? O sea, el espíritu va a ser. ¿Tuvo un cuerpo glorificado esta persona? No. Regresamos a 2 Corintios 5. Dice que nosotros tenemos dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo que es este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio que se llama la Nueva Jerusalén, una casa no hecha de manos, eterna ¿en dónde? ¿Sí? Por eso también gemimos deseando ser revestidos. ¿Qué es un revestido? Algo que estaba vestido y vuelve a ser vestido. pero hay un interior, ¿no? Entonces tú tienes que ser revestido. Tiene que ser quitado este cuerpo y tiene que ser forrado con un cuerpo glorificado. Amén. Por eso habla de revestido. O sea, luego a veces confundimos y decimos, espérate, lo único que se va al cielo es el espíritu. No. La meta es que cuando venga el Señor Jesucristo al arrebatamiento, a ti te lleve ya revestido con un cuerpo glorificado. ¿Sí? Pero para que alcances un cuerpo glorificado, necesitas terminar ¿con qué? Con el pecado. Porque el espíritu es algo, pero el alma no es la que estamos hablando. Tiene que ser ¿qué? Revestida. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a dormir cuando dejas el cuerpo? El alma. El alma. ¿El espíritu regresa con quién? Con Dios. Con Dios. Y entonces, ¿dónde se queda tu alma? Aquí durmiendo. Y cuando venga el Señor Jesucristo,
no se puede llevar nada más el alma, la tiene que revestir con un cuerpo glorificado. Como el de los ángeles. Como el de los ángeles. Con un cuerpo que atraviesa los muros, que puede estar aquí, puede estar en el cielo. El mismo cuerpo que tenía el Señor Jesucristo. Fíjate una cosa bien interesante. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, ya anduvo con sus discípulos, se les aparecía. Pero ya no estaba con ellos. De repente se les iba, de repente estaban reunidos y aparecía el Señor Jesús. ¿Ese sería un cuerpo glorificado? Este es un cuerpo glorificado. Fíjense de las cosas, y vamos a buscarlo ahorita aquí en Mateo 28, si no me equivoco. Se me hace que es Juan 20, no estoy equivocado. Juan 20. Vemos la aparición que se le hace a María, ¿no? Juan 20. Juan 22, vamos a leerlo rápidamente. 20:11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. O sea, fíjate, estaba llorando afuera del sepulcro donde habían enterrado al Señor Jesucristo. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Y qué fue lo que vio María? A dos ángeles con vestiduras que estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor. Yo lo estoy viendo entre ustedes dos. Están ustedes sentados, uno a la cabecera y otro al final, y yo no veo a nadie en medio, ¿no? Eso es lo que está diciendo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, ¿sí? Se volvió y vio ¿a quién? A Jesús. Ah, de repente se apareció. Sí. ¿Y cómo lo identificó? Por la voz. Por la voz y por el cuerpo, porque lo vio. No dijo: oigo una voz que se parece a la de mi Señor. No, María, ¿a quién vio? Vio a Jesús. ¿Amén? Dice: vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era quién. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el ordenado, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado. O sea, estaba confundiendo a una persona con Jesús. Le dijo: si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y entonces el Señor Jesús se le aparece, o sea, se le revela y le dice, Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. O sea, ¿qué sucedió? Lo reconoció. Y todavía le dijo el Señor: no me toques, porque Él no ha subido a mi Padre. Ay, ¿tan rápido vas a ir a tu Padre? Sí, mi Padre está en el cielo. Y ya podía ir porque tenía un cuerpo, ¿qué? Glorificado. Dice: mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo María? Dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había, ¿qué? ¿Lo vio? Sí. Amén. Y que el Señor le había dicho estas cosas. Dice el 19: cuando llegó la noche, fíjate, eso fue en la mañana. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas, ¿cómo? Cerradas. En el lugar donde los discípulos estaban. Reunidos.
Estaban reunidos porque querían estar juntos. Con miedo. Estaban sacatitos, ¿no? Tenían miedo de los que, Judíos. porque era contra la sexta, ¿no? La secta que había levantado el Señor Jesús. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué? Paz a vosotros. ¿Qué sucedió? Desapareció. Se apareció. ¿Y las puertas cómo estaban? ¿Y por qué pudo aparecerse así? Por su cuerpo glorificado. Ya tiene un cuerpo glorificado. Ese cuerpo podía subir al cielo. Sí. Y había regresado. Dijo, no me toques, María, porque voy a mi Padre. Entonces la meta de nosotros, ¿cuál es? ¿Alcanzar un qué? Cuerpo glorificado. El Señor ese que se estaba portando mal, ¿qué fue salvo de él? El Espíritu. Para que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué es lo que tienes tú salvo ahorita? El Espíritu. El Espíritu. ¿Qué tienes que alcanzar? El cuerpo glorificado. El cuerpo. Y el cuerpo glorificado es el cuerpo y la santidad es el alma. Al santificar mi alma, alcanzo cuerpo glorificado. Porque lo que está haciendo el Espíritu de Dios en nosotros nos está convenciendo de pecado. ¿Y en dónde nos convence? En el alma. ¿En dónde decides pecar o no pecar? En el alma. Pues tu cuerpo quiere pecar, pero necesita la decisión de quién. El alma. Ese es el alma santificado para tener el cuerpo glorificado. Entonces, veamos otra vez aquí, Primera de Pedro 5. Pero Primera de Pedro 1. A mí me gusta mucho Primera de Pedro 1 porque de una manera muy resumida nos dice qué es lo que pasó con nosotros y cuál es el futuro. Amén. Y dice, vamos a leer Primera de Pedro entendiendo todo esto que nos da Dios. 1:2. ¿Somos qué? Elegidos Según la presciencia, de Dios. ¿en santificación de qué? Del Espíritu. ¿En qué está santificado? Del Espíritu. ¿Sí? ¿Para qué? Para obedecer, ¿Y qué es lo que necesitas para obedecer? ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer, ¿qué necesitas? Ser rociados. Ser cambiado en tu alma. Estás rociado con la sangre de Cristo porque esa te protege. Es decir, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado cuando tú te arrepientes. La sangre de Cristo te protege. ¿Con qué venció el Señor Jesucristo a Satanás? Con la sangre. ¿Sí? Mira, dejo una marquita aquí y vamos a Apocalipsis 12. Dice Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido ¿a quién? Por medio de Le han vencido a Satanás, han vencido el pecado que está en nosotros. ¿Por medio de qué vencieron? De la sangre del Cordero. Y de la palabra, del testimonio de ellos. ¿el testimonio de quién era? De los apóstoles. De estos vencedores. O sea, ¿qué sucede cuando tú cambias? Cambias tu testimonio. Sí. Tu testimonio va cambiando. O sea, tú dices, ya no hago esto, ya amo a fulano, ya actúo bien, porque ya tienes un testimonio diferente. Oye, es que ahí en ese señor, híjole, ya vamos a empezar a discutir. Oye, es que siempre, nada le gusta, ¿no? En cambio dicen, mira, qué bueno que está fulano, es muy comprensivo, venlo a saludar. Tiene un testimonio, ¿qué? Diferente. Tú y yo tenemos que dejar un testimonio en casa. Sí. Amén.
Porque tu testimonio te va cambiando. ¿Qué es tu testimonio? Mi vida pasada. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas, que aquí todas son hechas, entonces Dios te está cambiando. Entonces Dios te está cambiando en tu alma. Regresemos aquí a Primera de Pedro. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de ¿quién? Del Espíritu. ¿Para qué? Para cambiar tu alma, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz no sean que multiplicadas. Dice versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es renacer? Volver a nacer. ¿En qué parte? En nuestro espíritu. Amén. Nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza. Fíjate, ya no dice fe, esperanza. O sea, Dios te hizo salvo en esperanza. ¿De quién depende alcanzar la esperanza? De ti, de mí, ¿sí? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para una qué? Incontaminada, sin mancha. ¿En dónde está reservada esta? Y tú estás guardado por el poder de Dios. ¿Mediante qué? ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual todos nosotros nos debemos alegrar. ¿Sí? Nos debemos alegrar, aunque ahora por un poco de tiempo, si es que necesario, tengas que ser ¿qué? Porque Dios pone las pruebas, porque no estás cambiando. ¿Por qué pone Dios las pruebas? Porque no estás cambiando. Y te va a poner una prueba más difícil. Y siempre en la predicación te va a hablar: cambia esto de tu vida, cambia el otro, debes hacer esto, debes hacer el otro. Pero si tú sigues, no, yo estoy bien así, yo estoy bien así, entonces la prueba va a venir más fuerte. ¿Sí? Y la prueba siempre es prueba de fe. Amén. Versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué va a probar Dios? Mi fe. Y parece que a veces dice: Señor, ¿por qué no me ha llegado esto? Porque tienes que estar en fe. ¿Por qué no me sucede esto, Señor? Porque tienes que estar en fe. Señor, ¿tú te encargarás de proveer? Sí, yo me voy a encargar, pero tienes que esperar mi tiempo. Pero Señor, yo sigo con mis dolores. Yo te sané. Acuérdate que es por fe. Pero Señor, tú quedaste de ordenar mi vida. La estoy ordenando, pero primero te estoy cambiando a ti. Porque es por ¿qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, que para Dios es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Sí? Sea hallada tu fe. ¿Cómo la tiene que encontrar Dios? Cuando tú sabes que fue Dios quien te dio tu necesidad, ¿sí? ¿A quién le das la gloria? Amén. Echar toda tu ansiedad sobre Él, porque Él dijo: tiene cuidado de mí. Pero Señor, yo no veo que tengas cuidado, me están golpeando por todas partes. Ten confianza. Entrégale la carga a Dios, que Dios tiene buen cuidado de ti, porque Él prometió que nunca te dejará y nunca te va a desamparar. Versículo 8: a quien amáis, ¿es fe? ¿Tú amas a Cristo? ¿Amas al Padre? ¿Y sabes que tienes al Espíritu Santo? Sin haberle visto. ¿En quien qué?
Fíjate cómo es un verbo que no dice en quién creíste, en quién qué, creyendo, o sea, tú vas caminando siempre, porque sales de una prueba y entras a otra, y tú sigues ¿qué? Creyendo. Tú estás creyendo, ¿sí? Aunque ahora no lo veas, os alegras con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo. ¿Qué vamos a obtener? Aleluya, el fin de nuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Amén. Y tu alma tiene que ser salvada. ¿Tú eres salvo en él? Sí. Ahora tienes que salvar tu alma. ¿Para recibir qué? Un cuerpo glorificado. Romanos. No, ustedes son romanos, vamos a leer Romanos. Romanos 8. Dice Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos que las primicias. ¿De quién? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la recaptura de nuestro ¿qué? Cuerpo. Versículo 24. Porque en esperanza. Ahora regresa a pensar en este señor que estaba fornicando. ¿Recibió a Cristo en su corazón? Sí. ¿Era salvo? ¿Alcanzó la esperanza? No. Porque no cambió. Entonces el Espíritu fue salvo. Pero él no alcanzó cuerpo glorioso. ¿Y por qué no alcanzó cuerpo glorioso? Porque no salvó ¿qué? Su alma. Ahora fíjate cómo va a ser en la Nueva Jerusalén cuando esté Dios aquí. Vamos a Apocalipsis 20. Dice Apocalipsis 21, perdón. ...21, 24... y las naciones que hubieran sido ¿qué? Salvas. O sea, salvos porque recibieron a Cristo en su corazón, pero solamente fueron salvas. Andarán a la luz de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Pero aquí está la diferencia. ¿Y los qué? Reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los santificados. Los santificados. Los que alcanzaron ¿qué? Los que terminaron con ¿qué? Fuimos elegidos por parte de Dios para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. A ver, entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo es el Rey de? El Rey de Reyes. ¿Quiénes son los reyes y señores? El Señor es Señor. Cuando tú confiesas a Jesucristo, dices, yo lo confieso como Señor, como mi Señor y mi Salvador. Entonces,
El Señor es Rey de y Señor de. ¿Y quiénes son los que israelitas van a llamar reyes y señores? Los que alcanzan cuerpo glorificado. ¿Los demás son qué? Salvos. Andarán a la luz de ella. Amén. ¿Cuál es la meta? Alcanzar corona. Ser uno con Dios. Mira, vamos a leer aquí Apocalipsis 21. Vi entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá. Le dijo a Juan, le dice el ángel, le dice a Juan: yo te mostraré a quién. ¿Quién es la desposada? Ajá. Nuestra meta es casarnos con él. Amén. Y dice en el versículo 2: y me llevó en el espíritu a un monte alto y me mostró la gran ciudad Jerusalén, que descendía ¿de dónde? Del cielo. ¿Quién es la santa ciudad? La nueva Jerusalén. ¿Y quién es la nueva Jerusalén? La esposa. ¿Y haciendo una con quién? Porque el que se une al Señor, es decir, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, ¿quién está bajando del cielo? Jesús con su esposa. ¿Y Jesús es uno con el Padre? Está viajando el Padre, el Hijo y los santos. O sea, están bajando los que alcanzaron corona, que fueron a dónde? A la herencia. ¿Que dónde está esa herencia? En el cielo, que está sin mancha, reservada para nosotros. ¿En dónde? En el cielo. Sí, estamos. Eso es lo que está bajando, ¿no? Fíjate, me voy a abrir para antes de cerrar. Ya nos metimos aquí en profundidades. Luego, estamos en el profundo, ¿verdad? Ay, caray. Está re bueno. ¿Eh? Está re bueno. Vamos aquí al libro de Efesios 5. Es que los domingos siempre dice mi esposa: no te vayas a meter en temas tan profundos. Pero dice Efesios 5, Amén. 31. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Versículo 32. Grande es este ¿qué? Mas yo digo respecto de quién, que se vuelve una sola ¿qué? Ahora, ¿qué cuerpo tiene el Señor Jesucristo ahorita? Glorificado. Entonces se tiene que unir ¿con qué? Con otro cuerpo glorificado, que es la esposa. Y entonces cuando se unan, ellos van a formar ¿qué? Una sola carne. Y estaremos a la Pero es una derecha carne glorificada. Y estaremos a la derecha del Señor. Estaremos sentados a la diestra del Padre. Por eso le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, el Señor ya está sentado, entonces como que hasta que ponga. ¿Cuáles faltan? Pues su cuerpo. Fíjate aquí, Efesios 5, 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
O sea, tú y yo somos miembros de Cristo. ¿Sí? ¿Ves tu mano? Es la mano de Cristo. ¿Ves este brazo? Yo los veo a ustedes y estoy viendo a Cristo. Ahora, ahorita, nosotros somos el templo de Dios. Sí. Y es un cuerpo de pecado. Sí. Entonces, ese cuerpo es el que se va a poder unir al cuerpo de Cristo, allá en el cielo. El de pecado no. ¿Y quién tiene que terminar con el pecado? Para alcanzar un cuerpo y entonces poder unir A Cristo. y formar la nueva. Amén. ¿Sí lo entendiste? ¿Sí lo entendiste? ¿No? Ya está despertado. Tenemos que quitar el pecado, pero Y eso es bien importante porque en todas las iglesias dicen tú ya eres salvo, ya que eres salvo, ya que preocupes, y tú eres la esposa y te vas a casar con el Señor y no. es que a Dios no lo podemos engañar. O sea, Necesitamos seguir dejando que el Espíritu nos siga transformando día con día. Y esa es una obra que Dios está haciendo en nosotros. Pero también vemos casos como el de 2 Corintios, de un señor que no le quería dejar el pecado y que hizo Dios. Lo entregó a Satanás para que Satanás ¿qué hiciera? Le destruyera el cuerpo. Cuando tú mueres, ¿qué es lo que dejas? Entonces, ¿qué le destruyó Satanás? Para que el espíritu sea. El alma también se quedó. El alma se queda en la tribulación. Sí. Ay, dice eso. Por ejemplo, como que se llevó el espíritu, quedó el cuerpo, ¿no? Satanás se descargó de él, pero el alma se queda durmiendo para cuando venga en la gran tribulación, si se arrepiente puede tener un cuerpo glorificado, si el Señor lo limpia. Así es. Si se arrepiente, nada más por eso. Pero tiene que estar en el. Yo voy a dibujar rápido. Sí. Aquí está la gracia. Cuando termine la gracia, el Señor va a venir y nos va a llevar ¿a dónde? Al cielo. ¿Pero a quién se va a llevar? A los que fueron glorificados. ¿Y qué va a pasar con los que no alcanzaron Van a quedar a la tribulación. se quedan en la tribulación? Mateo 25 ya para terminar. Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, ¿qué es la lámpara? la palabra. Entonces eran 10 vírgenes cristianas, 10 mujeres cristianas, que tomando sus Biblias, salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 fueron. ¿Sí? Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? ¿Qué estás tomando ahorita? ¿Y ese aceite te va a cambiar? Sí. ¿Y te va a transformar? Sí. ¿Sí? Más las prudentes, Tomaron aceite. ¿en qué lugar lo tomaron? ¿Cuál es tu vasija? Tu alma. En tu vasija. ¿Juntamente con qué? Con sus lámparas. ¿No desde que vienes aquí a la iglesia siempre traes tu Biblia? Al principio dices, ay, mejor escucho. ¿Está bien? Yo sé que te llamas escucho, pero escucho. Pero después que dices, necesito una Biblia. Entonces después los veo ahí en la librería. ¿Y hasta cuánto vale? Listo. Y compras tu Biblia. Porque ya necesitas tu Biblia. Porque necesitas tener tu Biblia, ¿no? Entonces, ¿la Biblia qué es? Tu lámpara.
Y cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, no es un libro común, estás cambiando tu alma. Dios te está convenciendo de cambiar, ¿sí? Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. o sea, dejaron el cuerpo. Las 10. Y a la medianoche, que es este momento, se oye un clamor. ¿Sí? Aquí viene el esposo. ¿Salir a qué? A recibirle. Salí, me dijeron que yo soy salvo y que me voy a casar con Cristo, que haga lo que haga, que quién sabe qué, ¿no? Y entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron las 10 y arreglaron ¿qué? O sea, tomaron su Biblia, ¿no? Ojalá allá cuando vayan haya cargador para cargar el celular. Que algunos traen su Biblia. Uno tiene 3 corriendo porque ya me fui. Todas agarraron sus lámparas y dice en el 8, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondían diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿quién vino? El esposo. ¿Y las que estaban qué? Preparadas. Entraron con él. ¿Y las? ¿A dónde entraron? Y se cerró la. Puerta. ¿Y mientras las otras qué? Anduvieron buscando aceite. Se fueron a buscar el aceite. ¿Sí? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él que dijo: no las. Entonces se quedaron ¿a dónde? Afuera, a la tribulación. Y habrá otra oportunidad para perfeccionarse, pero ya a través de la tribulación. A través de la tribulación. Amén. Entonces tenemos que alcanzar corona, Sí, sí, amor. tenemos que crecer. Sí, Estamos guardados sí, por el poder de quién. de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos guarda? Para alcanzar la salvación. Entonces lo más importante para nosotros sería que alcanzar. Si alguien te dijera: mira, si tú sigues en tu trabajo vas a aguantar 30 años, pero si tú te sigues congregando y creces, vas a vivir toda una eternidad, ¿a dónde irías tú? Pero es que de aquí sale la zompita: sí, Señor, sé que pero Dios provee para todo, ¿no? Porque siempre es lo más fácil quitar la iglesia de nuestros compromisos, ¿no? Porque pensamos en lo terrenal que nos va a resolver el problema momentáneo. Pero ¿qué es más importante, la eternidad o el presente de aquí a 30 años? Ahora, además Dios te promete bendecirte, que si te quedas aquí en la tierra y haces su voluntad, ¿sí? Entonces Dios va a prosperar todo lo que toque en sus manos y te bendecirá en la tierra que Dios te dio, que es aquí. ¿Qué tierra te dio? Aquí en Valle de Bravo para muchos de nosotros, ¿no? Y no, ya me voy para Estados Unidos, ay, ya me voy para Suecia, ay, ya me voy para Chile, ay, es que aquí no la hago. Pues no, tú busca a Dios. Amén. Amén. Pero a su voluntad. Su voluntad es todo. Amén. A ver, Cecita, porque ya estoy por terminar. Pero cuando hablamos del diezmo, no tenemos que estar dando una explicación de que esto, Dios, es un mandamiento. ¿No? Yo una vez me acuerdo cuando les dije a todos: ya tengo un grupo en la casa, qué padre, que no les quiero hablar del diezmo, que van a decir que ya salió el peine. Y entonces me dijo un hermano muy acertado: ¿no les puedes quitar la bendición? Porque Dios dijo que prometió abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobren y abunden. No les puedes quitar esa bendición. Y Dios te prueba ahí, ¿no? Por lo menos a mí me pasa, a veces me cuesta trabajo diezmar. Hasta le digo al Señor: para la próxima. Pero a ver, Dios necesita tu dinero.
No. ¿Cómo más quieres ver tú? Por el mismo. Amén. Gloria a Dios por eso. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Creo que nos llevó por un camino bonito, ¿no? Dale gracias a Dios. Gracias, Padre. Y alumbra los ojos de mi entendimiento. Alumbra los ojos de mi entendimiento. Para que pueda yo comprender más tu grandeza y tu poder. A lo que fui llamado, a lo que fui llamado. Yo sé, mi Dios, que tú tienes una esperanza en mí. Y Señor, yo quiero aprovechar esa esperanza en que mientras esté yo aquí en la tierra, Señor, y que este cuerpo lo tenga, Señor, me sirva para acabar con mi pecado. Me sirva para acabar con mi pecado. Señor Todopoderoso, gracias por hacerme ver la importancia de crecer en tu palabra, de crecer y de conocerte más y más. Te doy gracias, Señor, por lo que me enseñaste el día de hoy, por lo que me revelaste, por tu grandeza, por tu poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.